Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el segmento de esta semana de programación orientada por objetos. Este es el segundo segmento en el que vamos a ver el concepto de polimorfismo, ¿vale? Eh, este concepto ya lo habíamos visto en la semana 1, ¿ok? Ya lo habíamos mencionado. Y cuando hablamos de polimorfismo, hablamos de herencia y de implementación. Esto se hace a través de la palabra extends y de la palabra implements. ¿Ok? Entonces miremos de qué se trata esto. ¿Qué es polimorfismo? Bueno, polimorfismo sucede en programación orientada por objetos cuando una clase tiene diferentes extensiones o cuando una interfaz tiene diferentes implementaciones. Entonces, si quieren, tenemos aquí una clase o una interfaz padre y tenemos diferentes implementaciones o diferentes extensiones, ¿ok? Entonces, si quieren, llamemos el hijo 1, el hijo 2 y el hijo 3, ¿vale? Todos extienden o implementan de la clase padre, ¿vale? ¿Esto para qué es útil? Bueno, es útil, se usa muy seguido para funcionalidad, para aplicar funcionalidad sin saber cuál es la implementación. Es decir, si yo sé que todos estos implementan o extienden clase padre, yo puedo hacer operaciones sobre cualquiera de estos como si fuera padre, ¿ok? Entonces no necesito saber si es hijo 1, hijo 2 o hijo 3, sencillamente yo sé que como extienden o como implementan padre, yo los puedo tratar como si fueran padre. Entonces puedo invocar los métodos de padre, si es una clase entonces puedo invocar atributos y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces yo puedo escribir código genérico, ¿vale? Entonces si tengo que hacer un código que hace lo mismo para estos tres, pues yo lo que hago es hacer el código como lo haría si fuera padre, ¿ok? No me importa si la instancia es H1, H2 o H3, ¿vale? Entonces puedo construir código en general. Esto disminuye el acoplamiento, que lo vamos a ver más adelante, y aumenta la cohesión, que también lo vamos a ver en el siguiente segmento. Entonces miremos un ejemplo de polimorfismo. Entonces tal vez este ya lo habíamos visto en la semana 1, vamos a verlo con un poco más de detenimiento. Y tenemos la interfase figura. ¿Okay? La interfase figura tiene dos métodos de tipo double, uno que calcula el área y otro que calcula el perímetro. ¿Okay? Nada del otro mundo. Entonces, si quieren, pongamos aquí la interfaz figura. ¿Listo? Y a continuación vemos que hay dos implementaciones de la clase figura. Una que es cuadrado y otra que es círculo. Cada una de ellas tiene sus propios atributos, su propio constructor, y lo más importante es que cada uno tiene su propia implementación de área y perímetro, ¿vale? Que son las fórmulas para calcular área y perímetro de cada una de las dos figuras. Entonces, si volvemos aquí a nuestro diagrama, vamos a tener que tanto cuadrado como círculo implementan ambos la interfaz figura, ¿ok? Entonces, si quieren, podemos decirlo, cuadrado es una figura y círculo es una figura, ¿ok? Listo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de polimorfismo. Hasta ahí ya lo habíamos visto, no tenemos nada nuevo. Sin embargo, fíjense lo que yo puedo hacer, las operaciones que yo puedo hacer cuando tengo polimorfismo. Por ejemplo, puedo hacer que un método reciba una figura sin saber si es un cuadrado o un círculo, ¿vale? Una figura sin saber si es un cuadrado o un círculo. Por ejemplo, puedo declarar este método recibe una figura y puedo sobre esa figura invocar el método de calcular área. ¿Listo? Suponga que yo necesito hacer alguna operación con esta área.
¿ok? Entonces yo puedo pedirle esa área a la figura sin saber si es un círculo o un cuadrado. Y también puedo invocar, por ejemplo, este método de la siguiente manera. Yo puedo crear un cuadrado y como el cuadrado es una figura, puedo invocar ese método pasándole como parámetro la figura, ¿ok? El cuadrado, ¿vale? Y esto va a funcionar perfectamente. ¿Qué otra cosa también puedo hacer? Fíjense que yo puedo hacer un método que devuelva, que tenga como tipo de retorno una figura, sin especificar si va a ser un cuadrado o un círculo o cualquier otra implementación de figura. Entonces yo puedo decir public tipo de retorno figura, voy a llamar al método hacer figura, ¿vale? Recibo algún parámetro cualquiera, esto es opcional, esto no era como para ilustrar el método. Y yo voy a devolver una instancia de la clase cuadrado. Pero resulta que como cuadrado es figura, entonces los cuadrados son figuras, entonces este método compila perfectamente. ¿Vale? También puedo invocar ese método sin saber qué tipo de figura devuelve. Entonces en particular ya sabemos que devuelve un cuadrado, pero al invocarlo no me interesa. Entonces yo puedo hacer figura fig es igual a hacer figura, ¿vale? Él me devuelve una figura y yo lo guardo en una figura, ¿vale? Entonces le pongo un double. Y yo incluso acá, como sé que las figuras pueden sacar el área, yo puedo aquí invocar sobre figura el método de calcular área, ¿vale? Ni siquiera necesito saber qué tipo de figura es, si es un cuadrado o un rectángulo, ¿ok? Entonces, puedo hacer directamente la operación. Mucho ojo con la siguiente operación que voy a hacer. ¿Qué pasa si yo digo cuadrado C es igual a hacer figura? Ustedes me van a decir, pero es que la figura que devuelve es un cuadrado, aquí lo tengo, es un cuadrado. Sí, es un cuadrado, pero cuando yo lo saco de este método, le quito la envoltura de cuadrado y lo estoy presentando como una figura, ¿ok? Entonces en este momento él no lo va a interpretar como figura. Para que esto en particular tiene un error de compilación, ¿vale? Entonces me va a decir, figura no se puede transformar a la clase cuadrado, o en inglés, it cannot be cast, ¿vale? Entonces para que funcione, yo tengo que poner aquí, perdón, figura no, aquí yo tengo que poner cuadrado. Entonces voy a borrar este y voy a poner cuadrado. Cuadrado. Por eso dejé este espacio, lo pongo entre paréntesis. ¿Qué hace esta instrucción? Sencillamente invoca hacer figura, devuelve la figura y esa figura la interpreta como si fuera un cuadrado y ahí sí la podemos guardar en la variable C, ¿vale? Ahí podemos hacer C.perímetro, podemos hacer C.área y podemos hacer aquellas operaciones o llamar a aquellos atributos que sean particulares de cuadrado, ¿ok? Entonces miremos un ejemplo de pregunta que utilizaría el concepto de polimorfismo. Suponga que tiene la interfaz figura y las clases cuadrado y círculo que le implementan, ¿ok? Entonces exactamente el mismo diagrama que acabamos de ver. Tenemos la figura, el cuadrado, bueno, pongamos el círculo y el cuadrado, ¿vale? Entonces ambas implementan la interfaz figura. ¿Ok? ¿Cuáles de las siguientes líneas insertadas independientemente compilaría y funcionaría correctamente? ¿Ok? Entonces, sencillamente voy a insertar aquí cualquiera de estas líneas, ¿ok? Una por una, y cuáles funcionarían y compilan correctamente, ¿vale? Les voy a dar algunos minutos si quieren copiarle el ejemplo de figuras y si quieren copiar este, y si quieren mientras tanto detengan la grabación. Bueno, yo voy a continuar. ¿Cuáles de las siguientes líneas compilarían y ejecutarían correctamente? Entonces miremos esta. Entonces si hacemos cuadrado y entre paréntesis círculo figura, va a generar un error de compilación, ¿vale? Si le insertamos acá, va a generar un error de compilación, porque me va a decir figura, la estoy transformando a círculo y la quiero guardar en una
variable cuadrado y me va a decir círculo no es cuadrado y el cuadrado no es círculo. Entonces no puedo hacerlo. ¿Listo? Si hago círculo C es igual a círculo figura, me va a funcionar, me va a compilar y me va a funcionar. Entonces esta es correcta, ¿vale? Esta no lo era. Cuadrado C es igual a cuadrado figura. Esto no va a generar un error de compilación, de hecho compila perfectamente. Sin embargo, cuando lo ejecutemos, al devolver la figura, esta figura es un círculo. Entonces, cuando yo trate de pasarla, de convertirla a cuadrado, él me va a decir, esto no es un cuadrado, es un círculo. Entonces, yo no la puedo convertir. Entonces, esto va a generar un error de ejecución. El error de ejecución que sale, ya lo he mencionado, se llama class cast exception. ¿Vale? Si intentamos hacer figura, fig2, círculo figura, este va a funcionar. ¿Vale? Este va a funcionar. No es muy, digamos que es bien inoficioso, porque tenemos un círculo, lo interpretamos como círculo y como los círculos son figuras, lo volvemos a guardar como figura. Entonces, este círculo entre paréntesis sobra, sin embargo, si lo ponemos, funciona perfectamente. Y por último, figura 2 entre paréntesis cuadrado, ¿vale? Entonces, ustedes me van a decir, pero es que yo recibo una figura y devuelvo una figura. Sí, y al final lo guardo en una figura. Pero el hecho de poner este paréntesis significa que yo quiero interpretar esa figura como si fuera un cuadrado. Y como es un círculo, entonces va a generar un error también en ejecución. ¿Listo? Entonces esta no es correcta. Una cosa muy importante para tener en cuenta en las preguntas de polimorfismo, hay que diferenciar en cuándo hay un error de compilación y cuándo hay errores de ejecución. ¿Ok? Puede haber errores de compilación, puede haber errores de ejecución, puede haber ningún error. ¿Ok? Listo. Entonces ya para terminar, quiero finalizar con esta pregunta, que es ¿cuándo puede usarse el polimorfismo? Y me gustaría agregar a esta pregunta, ¿qué cosas debe usted tener en cuenta cuando use clases polimórficas? Entonces, esto es todo por este segmento. Recuerden hacer los ejemplos, recuerden leer el material y bueno, ese es el final de este segmento. Muchas gracias.